Hoy es día de buena nueva y habla para ustedes desde el canal del Reino el pastor y apóstol Ramón Sepúlveda, desde San Felipe, estado Yaracuy, Venezuela. Para el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema muy lindo que caminando por las escrituras me encontré con un fragmento hermoso en el libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35 en adelante. Dice la palabra del Señor o la narración de lo que te quiero contar lo siguiente. En aquel día, hablando del Señor Jesucristo, el subtítulo de esta porción es Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. El Señor está hablando en estos momentos, están los inicios de su ministerio terrenal. Estaba en las riberas del mar de Galilea, cuando ese día le dice a los discípulos, habían pasado el día trabajando, ya estaba llegando la noche, le dijo, vamos a pasar al otro lado. Y se prepararon para pasar, como se dice, al otro lado, que era de uno de los lados del mar de Galilea. Y dice la escritura que cuando él ya estaba en el barco, pues la barca era, porque son barcas pequeñas, yo tuve el privilegio de caminar y verlas en Israel. Cuando él se subió a la barca, los discípulos también, pero cuando comenzó la travesía, esto se llama en primer lugar la salida, cuando comenzó la salida, comenzó el ambiente a ponerse oscuro, comenzó de un momento a otro a manifestarse una tremenda tempestad. Pero como el Señor Jesús había estado trabajando, Yeshua estaba trabajando todo el día, estuvo cansado, él se cansaba también, y dice que cuando se recostó allí en esa parte que llaman donde está un almohadón, se recostó, quedó dormido. Mientras él queda dormido, comienza la tempestad a hacerse más fuerte, más recia en ese momento. Y al llegar la braveza de la situación, los discípulos se asustaron porque ellos estaban en la orilla y la barca comenzaba a ser movida por el viento, por las olas del mar, y allí estaba el Señor Jesús, pero también ellos estaban listos para salir y para saltar de la barca. Cuando ellos ven esta situación, comienzan a gritar, porque dice la palabra de Dios que se llenaron de miedo, de susto. Pero hay una cosita que quería señalar, que este pasaje lo trajo a meditación en la Segunda Guerra Mundial un sargento, hablándole a su tropa, porque estaban más o menos en la misma, habían pasado un día de angustias y todo eso, y estaban a la orilla del mar. Y él les está contando esta historia porque dice, y metieron al Señor en el barco o en la barca conforme estaba, o sea, con toda su ropa, sin cambiarse ni nada, pero entraron allí al barco y estando allí en el barco es cuando comienza lo más fuerte del viento y los discípulos se asustan, ellos se llenan de miedo porque no sabían qué iba a pasar. En primer lugar con ellos y en segundo lugar ellos estaban pendientes de qué podría suceder con la fuerza que ya lo habían visto ministrando. No, quizás no habían visto acallar el mar todavía, ni reprender olas, pero sí habían visto cantidades de enfermos que habían sido sanados y ellos sabían que el poder que tenía, pero a la hora de la verdad ellos se sienten bastante presionados porque no saben, él no despierta, el barquito se está bamboleando, entonces ellos van y lo gritan y llaman y luego hasta que él despierta. Cuando él despierta se da cuenta que están en una tremenda tempestad. Entonces el Señor se queda viendo y le ordena al viento, le dice, calla, enmudece. Y cuando él le ordenó al viento, el viento fue bajando
Pero el mar seguía bramando, seguía, vamos a decir, gritando. Entonces el Señor le dice, al viento le dice, quédate quieto. Y al mar le dice, calla, enmudece. A esas dos órdenes, tanto el viento amainó, término llanero, amainó de aquí en Venezuela, amainó, se hizo tranquilo, y luego el mar dejó de rugir y comenzó la calma. Cuando pasó todo eso, llegó esa calma, ellos se acercaron al Señor y el Señor les dice, ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen miedo? Y estaba recordando que lo que iba a decirles ahorita, que en la Segunda Guerra Mundial un sargento salió con su tropa a la orilla del mar precisamente, y dice la palabra que junto con el mar, junto al mar y la barca donde llevaban a Jesús, al lado de la barca de Jesús había muchos barquitos allí en la orilla, y esos barquitos se chocaban unos con otros al venir la tempestad. El sargento le decía a su tropa, ¿qué tenían que ver estos barquitos con esta tempestad? Porque ellos no sabían nada de lo que iba, de la personalidad de Jesús, y ellos comenzaron a moverse, casi a romperse, y ante esa situación el Señor Jesús los llamó y le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿No tenéis fe? Una de las cosas que cuando las situaciones son muy difíciles, nosotros podemos tener la fe. La fe es aquella gloria del alma, es aquel elemento que Dios nos ha puesto a nosotros en nuestros corazones para que cuando vengan esos momentos que siempre nos están sucediendo momento a momento, sepamos tener un arma para echar mano de ella y entonces anclarnos a ella. El Señor le dice, ¿por qué tienes fe? ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿No tenéis fe? Y el sargento le decía, estos barquitos, dice, porque la versión dice, y salió la barca del Señor Jesús, y junto a la barca había muchos barquitos. Él decía, los barquitos tienen que ver con nuestra familia, porque esa charla él se la estaba dando por allá en el Medio Oriente, de allí era gente de la parte de Occidente, y entonces le dice, ¿cómo estamos viendo nosotros esto? Estos barquitos que no tenían nada que ver, que son como nuestros hijos que están al otro lado de la frontera, no sabiendo si llegamos o no llegamos, estos barquitos también no sabían, por el mover de las olas, no sabían si iban a ser hundidos. Pero cuando el Señor ordenó, calla, enmudece, aún los barquitos que estaban, para ellos no era la tempestad, para ellos no era la prueba venía de parte del que ustedes saben, contra el Señor Jesucristo y sus discípulos. Cuando Él ordena a los discípulos que pongan su fe a marchar, que se tranquilicen, porque Él está ahí en la barca, dice que entonces vino grande bonanza, vino una tranquilidad, y el miedo que tenían, ellos comenzaron a relajarlo y comenzó a decirles, ¿por qué tenían miedo? ¿Por qué tanto miedo? Y entonces no había respuesta ni nada, pero al momento, al tiempo, cuando el Señor dejó de hablar, quedó mirándose solamente el mar, llegó una tremenda tranquilidad, la tempestad desapareció y todo vino a una normalidad mejor que la anterior. Estamos viviendo en situaciones muy difíciles en estos tiempos. Hay amenazas en todos los lugares. Las naciones más humildes y más sencillas, más pacificadoras, como donde nos ha tocado a nosotros el privilegio de vivir, y hay alboroto, hay miedo, hay temores. Pareciera que hay una gran tempestad. Los mares de la vida están moviéndose, se están revolviendo y la gente está asustada. Algunos por mismo susto han perdido la vida porque en estos días veía en uno de los países aquí de América Latina cayéndose un cerro inmenso, cómo caían esas piedras, mientras algunos carros podían sacarle quite, otros se quedaban deslumbrados y quedaron trancados, algunos de los carros dañados. Hay una tempestad tremenda, el mundo está en crisis,
Y ante esa tempestad solamente tenemos, pero es más que suficiente, tenemos la presencia, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Como se dice, hablamos de Jesús de Nazaret, pero en realidad en el hebreo se prefiere decir Yeshua, porque Yeshua tiene que ver con la mezcla de que Él es el Hijo de Dios, pero también es la segunda persona o la primera persona de la Trinidad. Entonces vino la calma, vino la tranquilidad y todo vino en paz. Cuando hay esa tempestad, si tu vida está pasando por una tempestad, por un tiempo de angustia, clama al Señor, busca al Señor. Él no está dormido, clámalo y dile que lo necesita, que el mar está muy embravecido, que hay peligro para tu familia, hay peligro para ti, y entonces tenga la seguridad de que va a venir la calma y la paz. Repite conmigo estas palabras. Y al Señor Jesucristo, mi vida está en tormenta, mi vida está angustiada, hay tantas cosas, hay amenazas, hay pobreza, hay escasez, tantas cosas, pero yo quiero, Señor Jesús, que vengas a traerme la paz a mi corazón. Y yo sé que Él viene, porque no solamente a los discípulos allí en la barca, sino también, en este caso, a mí y a muchos de los que estamos viviendo y trabajando en este tiempo, hemos recibido en tiempos difíciles la calma y la paz que viene de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. La paz que Cristo nos da es una paz gloriosa y maravillosa. Que el Señor te bendiga y que esta semana sea una semana de paz y de tranquilidad para cada uno de ustedes que han oído esta breve disertación de la palabra de Dios basada en la tormenta. En Jesús calma la tormenta. Si tienes la Biblia, si no, búscate una. Está en el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Bendiciones y nos veremos la próxima semana otra vez.